buenas noches. Una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados para ofrecerles este programa, Pedro Beltrán Informa, y para ponerles al día sobre actualidad política, actualidad jurídica y en definitiva todo aquello que sea noticia. Como les avanzábamos la pasada semana en el inicio de temporada, la periodicidad será semanal en esta nueva temporada y hablaremos absolutamente de todos aquellos temas relacionados con política internacional, local, nacional o con actualidad jurídica según dominen los temas en la actualidad del día. Ya saben ustedes que para nosotros la actualidad manda. Vamos a comenzar con este programa. Si la pasada semana les hablábamos de Rusia y de Ucrania y de ese conflicto que existe en este momento entre ambas, hoy hemos querido darle un toque más histórico a este programa y hablar de la relación existente entre Rusia y la Unión Europea y cuál es el futuro también de estas relaciones. Lo vamos a hacer en primer lugar con Natalia Bedia, que ella forma parte del despacho de Pedro Beltrán. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, pues antes de nada, dentro de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, hay una pregunta que siempre flota en el aire, ¿no? Y es si podría ingresar Rusia en la Unión. Bueno, Rusia tiene una parte muy importante de su territorio en la Unión Europea, en Europa, perdón. Dos de las ciudades más importantes, Moscú y San Petersburgo, se encuentran ahí, y ello ha derivado en que la Unión Europea y Rusia hayan desarrollado complejas y crecientes relaciones bilaterales a lo largo de los años, sobre todo a raíz del declive de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, desde la caída del muro de Berlín en el año 1989 y sobre todo tras el declive de la URSS, la Unión Europea ha afianzado sus relaciones con los estados soviéticos, resultantes de la disgregación, pero sobre todo con Rusia. De hecho, la Unión Europea es el principal proveedor de asistencia técnica y económica de Rusia. Y ello a pesar de que durante más de 4 décadas, tanto la Unión Europea como Rusia han sido dos bloques antagónicos. Pero además de todo esto, han realizado una serie de acuerdos en multitud de temas, comerciales, económicos, y bueno, que veremos ahora. Respecto a los acuerdos de cooperación económica y comercial, encontramos de diversa índole, como son, por ejemplo, en el orden civil, en materia de derechos humanos y democracia, donde destaca principalmente la lucha contra el crimen organizado, pero también se han desarrollado una serie de acuerdos en ciencia, medio ambiente, gas, que veremos después. Pero sin embargo nos encontramos con dos principales problemas que asolan a esta unión, y es uno de ellos los visados. Tanto la Unión Europea como Rusia exigen visados para los extranjeros que van a su territorio. El problema es que el visado ruso es mucho más complejo de obtener, no como el de la Unión Europea. Y por otro lado nos encontramos con que el Estado de Letonia exige a Rusia, en virtud de un acuerdo que se elaboró durante la Primera Guerra Mundial, la devolución de Pitalovsky, a lo que Vladimir Putin ha dicho que es una reivindicación inútil en la que no piensa entrar. Y bueno, también nos encontramos otro tipo de acuerdos, por ejemplo económicos. Rusia tiene un montón de acuerdos con la Unión Europea, pero principalmente con Alemania, que Alemania es la principal potencia europea dentro de la Unión. Sin embargo, con la administración de la canciller alemana Angela Merkel, si bien no se preveían cambios significativos en estas relaciones entre Alemania, Unión Europea con Rusia, sí que es verdad que han mermado un poco, sobre todo con la crisis de Ucrania. Y bueno, en cuanto a los diferentes acuerdos que tienen en materia energética, es súper importante sacar a colación los yacimientos rusos, ya que la mayor parte del gas natural proviene de ellos. De hecho, el 18% de las importaciones petrolíferas y el 30% del gas natural proviene de Rusia. Y además está prevista la construcción de un gasoducto noreuropeo que satisfacerá el 10% de la demanda de la Unión Europea de gas natural, lo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo a la hora de tomar partido y demás en el conflicto Ucrania-Rusia. Claro. En cuanto a política exterior, no hay un acuerdo como tal de política exterior común, pero sí que es verdad que han ido acercando posiciones, sobre todo en materia internacional. Por ejemplo, tras los atentados del 11S, ambos bloques se posicionaron a favor de la guerra en Afganistán. Sin embargo, no fue así 2 años después, con la guerra de Irak, ya que Francia y Alemania se opusieron a la invasión de Irak
junto con Rusia, no siendo así otros países de la Unión, como puede ser Reino Unido y España, que sí que apoyaron a Estados Unidos. Y en cuanto a la cuestión sobre un posible ingreso de Rusia en la Unión Europea, no hay una candidatura como tal por parte del Kremlin, pero sí que, aunque no ha habido negociaciones y tal, es un tema bastante tabú, pero sí que ha habido posiciones doctrinales que se han manifestado al respecto, y sí que han dicho que más que hablar de una posible candidatura y de que se anexione como un país más, sería más bien una fusión, ya que el tamaño de Rusia cuadruplica el de la Unión Europea. Y por ello, si en el hipotético caso de que hubiera alguna candidatura que quisieran presentar o algo, basándonos en el periodo de negociación de los anteriores países y demás, pues hablaríamos menos de una década. Claro, una década. Cuéntanos, afinando un poquito más, ¿qué tiene de especial Kaliningrado en relación a su pertenencia a Rusia? Pues Kaliningrado, anteriormente llamada Königsberg, fue fundada en el año 1255 por el rey Otaka II de Bohemia y se encuentra entre los estados de Lituania y Polonia, lo que es un enclave estratégico a tener en cuenta sin ninguna duda. Además, Kaliningrado pertenecía en un primer momento a Alemania. Recordemos que es la zona de Prusia, donde está Berlín y demás, y después pasó a formar parte de la Unión Soviética, que fue de quien lo heredó Rusia. Kaliningrado cuenta con una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados y tiene 1 millón de habitantes, de los cuales más de la mitad viven en la capital. Durante la etapa soviética, Kaliningrado tuvo un papel muy importante, sobre todo su base naval en el mar Báltico, ya que el Estado ruso tenía un interés enorme en mantener un territorio con soberanía rusa que estuviera libre de hielo su puerto en invierno para acceder a otros, ya que es un problema que tiene en general el Estado. Y bueno, por otro lado, también tenemos respecto a Kaliningrado que al terminar la Segunda Guerra Mundial se expulsaron a la mayor parte de los alemanes que había en el territorio y se procedió a una rusificación del territorio, de manera que en lugar de integrar la región en la República Independiente de Lituania, se mantuvo como una región con soberanía rusa y separada de Rusia, porque está rodeada de otros. Y bueno, ya centrándonos un poco más en la época postsoviética, como hemos visto, tras la disgregación de la URSS en el año 1991, Kaliningrado se sometió a un cierto aislamiento, sobre todo a raíz de que los países colindantes, Polonia y Lituania, se integraron en la OTAN y en la Unión Europea. De manera que los rusos que querían acceder a Kaliningrado tenían que pedir un permiso especial, o sea, tenían que obtener un visado para poder acceder, lo que Vladimir Putin calificó de una vulneración de la soberanía rusa. Es por ello que más adelante Lituania llegaría a un acuerdo con Rusia y les daría un permiso especial a los rusos que quisieran visitar Kaliningrado y viceversa. Sin embargo, y es muy curioso, nos encontramos que a pesar de este aislamiento al que está sometido Kaliningrado por esta rueda de países de la OTAN y la Unión Europea, desde el año 2002 las inversiones realizadas en el país se han duplicado. De hecho, se ha construido una planta de automóviles de BMW y suministran automóviles a todo el Estado ruso. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Como siempre lo has ilustrado perfectamente. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues como siempre el broche final a este programa lo pone Pedro Beltrán. Él es quien dirige este despacho y además él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias una vez más por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre. Y hoy hablando de un tema muy interesante, ¿no? Esas relaciones entre Europa y Rusia. Mucha gente no conoce los detalles. ¿Qué posibilidades hay reales de que finalmente Rusia se integre en la Unión Europea y qué opinión te merece a ti este hecho, si ocurriera? Para mí sería lo ideal, sería lo perfecto desde todos los puntos de vista para solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque podrían entrar las dos, tanto Rusia, aquí tenemos la bandera de Ucrania en pequeñito, tanto Rusia como Ucrania podrían entrar las dos en la Unión Europea. Ucrania está claramente dentro del territorio europeo y tiene una tradición histórica larga. Ese territorio, no digo Ucrania como país, sino ese territorio dentro de Europa, una gran parte pertenece a Polonia.
Y Rusia está dentro de Europa porque Moscú y San Petersburgo son ciudades totalmente dentro de Europa, como decía antes mi compañera Natalia. La tradición histórica nos indica que Rusia es Europa. Es cierto que tiene un territorio grande dentro de Asia, pero eso tampoco tendría que ser un problema para la integración dentro de la Unión Europea. Hablamos de que se va a integrar Europa. En Europa, Turquía. Bien, Turquía es un país musulmán. No tengo nada en contra de los musulmanes, por supuesto, pero es un país musulmán, no tiene la misma tradición cristiana que puede tener Rusia. Turquía es un país que sí que está claramente en Asia. Tiene una parte de Estambul, de la capital, está dentro de Europa. El resto es todo Asia. Si nos planteamos la integración de Turquía, ¿por qué no la integración de Rusia? Rusia tiene mucho que aportar, hay recursos naturales, hay gas, hay petróleo, y a la vez se puede exportar a Rusia. Sería una potencia Europa de primerísimo orden, ya desde luego estaríamos por encima de Estados Unidos. La suma de Europa y Rusia no se trata de enfrentarse con Estados Unidos, que nadie lo pretende, se trata de sumar y no de restar. Desgraciadamente en este conflicto entre Rusia y Ucrania lo que se está haciendo es restar. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, muy mal disuelta por cierto, lo que se hizo también fue restar, porque a una suma se le empezó a restar y se le quitó países, se le quitó regiones, se le quitó autonomías, y lo que era un conjunto integrado de una enorme potencia mundial, la segunda o primera potencia mundial, se convirtió en una entidad fragmentada. Por tanto, lo ideal sería que Rusia formara parte de Europa, que Rusia se integrara en la Unión Europea y, ¿por qué no?, en el euro. Y es curioso en este viaje que he estado en Rusia y Ucrania, porque algunos expresan su entusiasmo por esta postura, pero con un añadido: dentro de Ucrania, en la zona prorrusa. Varios abogados me dijeron, sí, es una idea estupenda, pero por supuesto queremos que Putin sea el presidente de Europa. En fin, eso ya es llegar un poquito más lejos. Ahí quería yo llegar, Pedro. Vamos a ver, es evidente que, bueno, pues existen Putin habla alemán, ciertas habla alemán reticencias en Europa a que Rusia forme parte de la Unión Europea. ¿Puede ser este el motivo, quizá ese carácter de superpotencia de Rusia, y que los países integrantes de la Unión Europea piensen que Rusia va a querer acaparar quizá demasiado espacio dentro de la Unión Europea? El territorio es mucho más grande que el de toda la Unión Europea junta, eso está claro. Sí, pero me refiero a su peso, quizá como nación. Pero el peso como nación no es superior al de Alemania, individualmente no es superior al de Alemania. La Unión Europea en buena parte es Alemania, y el nuevo presidente del Consejo de Europa no habla ni siquiera bien inglés. El otro día se expresó en alemán, es polaco, no es alemán. El primer ministro polaco habló en alemán. El alemán es muy importante, y como te decía ahora, Putin habla perfectamente alemán. Angela Merkel habla perfectamente ruso también, ¿eh? O sea, entre los dos pueden hablar en alemán o ruso, y serían las dos potencias más importantes dentro de la Unión. Pero eso sería sumar, y eso sería bueno para los integrantes de la Unión, y bueno para los ciudadanos que estemos, no que estemos, sino que estamos dentro de esta Unión Europea. Sería perfecto porque nos aportaría muchos recursos naturales, como he dicho antes. Nosotros a la vez podríamos exportar a Rusia todo tipo de productos dentro de un mercado único, y a lo mejor también podría acabar Rusia adoptando el euro. Es evidente que es un proyecto a 10, 15, 20 años vista, pero esa sería la línea correcta de actuación. Quizás Alemania no quiera, por lo que tú decías, de que pierda peso. Dime una cosa, Pedro, ¿tiene Rusia una estabilidad jurídica y una estabilidad política similar a la que pueda tener Alemania, por ejemplo? Evidentemente no, pero tampoco la tenían Rumanía y Bulgaria, que son miembros de la Unión Europea. Se puede... Sí, pero hablamos de territorios muchísimo más pequeños, con un potencial militar muchísimo, bueno, incomparable al que tiene Rusia. No es malo que Quiero tenga decir potencial que militar, pueden venir todo por ahí lo que las sea añadir. reticencias también. Sí, pero son cosas que se tienen que trabajar, son cosas que se pueden mejorar. Rusia tiene que mejorar en cuanto a su estructura democrática, es un país que es democrático desde hace muchos menos años. También España no era un país democrático y hoy lo es. También veníamos de una dictadura que no se hubiera podido en absoluto integrar dentro de la Unión Europea. También la tenía Portugal, también la tenía Grecia, por supuesto Rumanía y Bulgaria, que son países del bloque soviético. No, creo que ese es el camino correcto, y desde luego lo que importa en la vida muchas veces es la tendencia, hacia dónde vas, cuál es el camino que tomas,
no tanto dónde estás y sobre todo si el camino es de retroceso, ya sí que vamos mal, porque en estos momentos estamos entre un conflicto entre Rusia y Ucrania que es absurdo. Si esos dos países los sumamos y los integramos dentro de la Unión Europea o iniciamos negociaciones para esa integración, pues vamos en un camino correcto que no va al enfrentamiento. El otro camino es Ucrania dentro de la Unión Europea, Rusia no, Ucrania dentro de la OTAN, Rusia no, y entonces ya estamos en el camino de una tendencia hacia una guerra, porque si a Ucrania la integras en la OTAN automáticamente va a tener que defender a Ucrania de cualquier penetración rusa, y a partir de ese momento pues puede estallar una guerra entre Estados Unidos o entre la OTAN y Rusia, y eso no lo queremos nadie que ocurra. Por tanto, es cierto, tu observación es completamente correcta, pero ¿por qué no? Porque si Rusia es Europa, insisto, tiene una tradición europea enorme. Aquí tenemos películas de Pedro el Grande, Catalina la Grande, eran alemanes. Claro. Es decir, esta integración, Alemania y Rusia tienen muchísimo que ver. De hecho, cuando estás ahí, te das cuenta de la cantidad de gente en Rusia que habla alemán, de la cantidad de gente en Ucrania que habla alemán, secretarias de despachos, abogados que hablan alemán, son... Desde el año 39, recordemos el famoso pacto que se habla en esta película y en este documental de Stalin, largo documental, el famoso pacto entre Stalin y Hitler. Es un pacto entre Alemania y Rusia, son países que han estado muy vinculados, que incluso se comieron a Polonia enterita para ser frontera entre los dos, con lo cual esa tradición que viene de tan lejos, de tantísimos años, la tradición cristiana, recordemos que Moscú es la heredera, teóricamente, del Imperio Romano, que termina en Roma, pasa a Bizancio, actual Estambul, Constantinopla, y Moscú es la tercera Roma, se llamaba la tercera Roma. Kiev tiene una tradición histórica europea extraordinaria, con monasterios maravillosos, dentro del más puro cristianismo, en el siglo X, de las iglesias más bonitas de Europa, o quizás las más bonitas de toda Europa. Bueno, integremos todo eso, tratemos de, insisto, de sumar. El ejemplo extremo de la resta es la guerra, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Lo peor, cuando más restas, es con una guerra, que es lo que hay ahora, una guerra. Cuando más sumas es cuando unes. La Unión Europea parte de una unión entre Francia y Alemania, países que han tenido dos guerras mundiales y un conflicto en 1870, la guerra franco-prusiana, países que han estado siempre en guerra. Bueno, la última guerra tiene 70 años, tampoco son tantos años, y hemos conseguido sumarles y añadirles a una misma unión. Bien, integremos también a Rusia. Claro. Decía Natalia que en caso de que se produjera esta integración habría una tramitación, un periodo mínimo de una década. Sí, como ha ocurrido en otros países, y porque es particularmente complejo en el caso de Rusia, como tú también decías, que sus estructuras no están adoptadas a lo que sería la Unión Europea, pero insisto, en algún momento hay que empezar. Toda en la vida tiene un principio y un fin, y es importante ir en esa tendencia, decirle a Rusia no, si lo que queremos es que estéis con nosotros, que Rusia sea parte de Europa. Claro. Y Putin, bien, le gustaría, le encantaría ser presidente de Europa, sin duda. Putin es un líder muy carismático, ¿eh? Ya quisiera para si Rajoy o François Hollande en Francia o otros líderes ya tener el carisma, la capacidad de comunicación, el entusiasmo que suscita en la población, que lo he visto, y dentro de Ucrania, no solo en Rusia, dentro de la propia Ucrania y en las zonas prorrusas. Ya lo quisieran muchos líderes, eso nos falta a otros muchos políticos, y al propio Obama, que no tiene esa capacidad. No ha terminado de ser aquello que parecía, ¿no? Lo que es el líder, el concepto del líder, el líder que arrastra masas, el líder que... Y no es necesariamente negativo eso, por supuesto es negativo, Stalin es negativo, Hitler fue muy en negativo, pero Putin no está tan claro que sea en negativo. Es el líder que arrastra, que entusiasma a la población, que sabe comunicar, que es un gran comunicador por la televisión y a la gente le encanta cómo habla, pues eso lo tiene Putin. Yo le he oído hablar en ruso, no lo entiendo bien, pero desde luego se le nota ese entusiasmo, ese carisma, esa capacidad de seducción, en definitiva, que tiene que tener un líder político. Por tanto, yo no pretendo, por supuesto, que Putin sea el líder de la Unión Europea. Además, de hecho, la Unión Europea no tiene grandes líderes políticos, porque siempre se buscan a personas que no tienen esa extraordinaria capacidad, pero sería ideal, una fantasía utópica quizás, pero una fantasía de paz y una fantasía de integración y de ir hacia un solo mundo, una sola nación. Comentabas hace un momento que la población rusa está por la labor. ¿Ocurre lo mismo con las autoridades rusas? ¿Estarían también por la labor? Y
en Europa, ¿en qué medida hay detractores y defensores de esta posibilidad? Hay todo tipo de opiniones y gustos, está claro, pero lo que tendríamos que plantearnos es más qué es lo que le conviene a los ciudadanos. Y a los ciudadanos de Europa lo que les conviene es la integración. Sé que hay voces dentro de España en contra de la Unión Europea, etcétera, pero yo creo que España ha ganado mucho desde que estamos en Europa y es muy bueno que las decisiones se tomen en Frankfurt y no en Madrid, y es muy bueno que estemos en el euro. Puede haber otros que opinen de forma distinta. Pues lo mismo en el caso de Rusia, es decir, si iniciamos ese camino, más bien la pregunta sería ¿por qué Rusia no tiene que estar dentro de la Unión Europea si está en Europa? Si la tendencia de la Unión Europea es integrar a todos los países de Europa. Rusia no es un país pobre, precisamente, ¿eh? Rusia es un país muy rico en territorio, en recursos naturales, en petróleo y en gas, y con un potencial enorme de crecimiento si está bien organizado. Pues por ahí debe ir el argumento, es decir, integremos a Rusia dentro de la Unión Europea, mejoremos todos, la calidad de vida de los ciudadanos también puede mejorar, que los agricultores que tan preocupados están aquí ahora puedan exportar sus productos ya sin ningún tipo de cortapisa ni problema, y desde el momento en que has integrado y has unido, ya no hay ninguna razón para que luego eso se tenga que desunir, sino que perfectamente se puede ir a una construcción de una Europa en la que se integren otros muchos países que faltan. Europa tiene 50 países, en la Unión Europea solo hay 28, pues yo apuesto por la Europa de los 50. Ajá, la Europa de los 50. ¿Crees que lo veremos algún día? Espero que sí, y desde luego haremos todo lo posible porque así sea. Muy bien, Pedro, pues lo dicho, muchísimas gracias, porque yo creo que los telespectadores, aunque sigan lo que es la actualidad, pero estos apuntes históricos que nos das sobre las relaciones entre unas naciones y otras, en este caso entre Unión Europea, Unión de Naciones y Rusia, pues yo creo que es muy útil para entender, quizá, como se dice, hablar del pasado y del presente para intentar entender un poco el futuro, ¿no? Y lo que va a ocurrir. Bien, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos en una semanita justa de nuevo aquí. Pues gracias a ti y muchas gracias a Información TV también por esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Muy bien, pues lo dicho, nos vemos en este despacho, en este mismo lugar, en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, en la avenida de Maisonave, desde donde cada semana durante esta temporada les vamos a hablar de actualidad jurídica y de actualidad política, tanto internacional, como ha sido el caso de los dos primeros programas, como nacional y local. Depende de cómo gire la actualidad, que en definitiva, como les decimos siempre, es lo que nos importa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.